Así funciona el sistema legal del reino de Dios y entenderlo podrá hacerte libre. Este tema me fascina porque en el reino de Dios hay verdadera justicia. Escucha con atención porque esta puede ser la pieza clave del rompecabezas que te faltaba para ver la obra completa de Jesucristo en la cruz y hacer efectiva tu libertad. Conocer estos principios hará que puedas expulsar demonios de tu vida y de cualquier persona sin tanto alboroto. Pero antes, solo una aclaración, pues en el video anterior te mencioné que en este video te iba a dar los 4 pasos básicos para practicar la autoliberación. Sin embargo, lo que te voy a enseñar acá es una introducción indispensable que elevará tu fe al punto exacto para lograr tu libertad. Entender el sistema legal del reino de Dios quitará la venda de tus ojos y arrancará para siempre la duda que te impide ser libre. ¿Estás lista? Bien, te recomiendo que apuntes los versículos que te voy a dar para que luego puedas leer el capítulo completo en la Biblia y el Espíritu Santo te siga revelando. Y por favor, quédate hasta el final para que lo puedas entender realmente. Quizás al inicio no lo veas. Bien, vamos a Marcos 1 del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelio significa buena nueva, buenas noticias. Jesucristo vino a traer las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y cómo accedemos a ser beneficiados de esa buena nueva? Nos dice: arrepiéntete y cree en las buenas nuevas del reino de Dios que se ha acercado. Así que te voy a revelar cuál es realmente esa noticia que quizás nunca te la habían enseñado de esta manera. Bien, primero necesitas entender que un reino tiene un sistema de gobierno y todo gobierno funciona con un sistema de justicia. Y un sistema de justicia funciona con leyes, hay jueces, abogados, fiscales, etc. Así como en el plano físico es en el plano espiritual, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hablando de cómo funciona la justicia en este mundo, cuando una persona infringe la ley, comete algún delito, tiene que pasar por un proceso legal y recibir una sentencia que lo absuelve o lo condena, ¿cierto? Asimismo sucede en el plano espiritual. En Romanos 7:14, Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual. La ley que Dios le dio al pueblo judío es una ley espiritual que les fue concedido a ellos conocerla, pero que igualmente funciona para toda la humanidad en el plano espiritual porque es la ley de Dios. Veamos Mateo 5 del 17 al 18. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor está diciendo: yo cumplí con la ley, y hasta que este mundo esté de pie, la ley de Dios se ejecuta. Bien, y si en el reino Dios es un juez justo, la ley debe cumplirse. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro le está escribiendo a los creyentes y les dice: Dios no hace acepción de personas para juzgar. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, cuando no somos guiados por el Espíritu, sino por la carne, y pecamos y le creemos al enemigo, infringimos la ley y por la ley somos juzgados. Espérate, no te me vayas porque aún no te doy la buena noticia. Es importante que entiendas todo esto. Ahora, leamos Deuteronomio 28:15. Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Ok, también entendemos que quebrantar la ley de Dios trae como consecuencia maldiciones a nuestra vida y como fin la muerte. Pero hay algo más que te voy a revelar antes de darte la buena noticia. Efesios 4:26 al 27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando pecamos. Eso está claro. Ahora lee 1 Samuel 16:14.
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo porque había desobedecido a Dios. Mateo 18, 34 al 35. Por favor, lee tú todo el capítulo. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Quiénes son los verdugos? Te explico. Cuando pecamos, infringimos la ley de Dios y le abrimos la puerta a Satanás, le estamos dando derecho con base legal para que los demonios operen en nuestra vida. Y son ellos quienes vienen a ejecutar las maldiciones por el pecado. Ellos son los verdugos que hacen pagar por el pecado. Ahora, los pecados que cometemos no es la única razón por la cual vienen estos intrusos. Hay otras que te enseñaré más adelante. Sin embargo, esta es la razón principal. Debes entender que ellos tienen permiso de Dios para operar porque tienen base legal. Sin el permiso de Dios, nada pueden hacer. Así funciona el sistema legal en el mundo espiritual. Y como Dios es justo, Él no incumple su propia ley. Por esta razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo a cumplir con la ley y pagar la condena por nuestros pecados, deshacer las obras del diablo, salvarnos y quitarle los derechos legales. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las buenas noticias. Leamos Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Verás, Satanás usa la ley de Dios para acusarnos, reclamar un derecho sobre nuestras vidas y seguir ejecutando la maldición. Pero el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice, ellos le han vencido. Quiere decir que hubo una confrontación en el cual te acogiste a la sangre del Cordero, pusiste tu fe en la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo, con la palabra de tu testimonio en este proceso legal. La liberación no es una guerra que se lleva en un campo de batalla, sino más bien un litigio que se lleva a cabo en la Corte de Justicia de Dios. Es una batalla de argumentos. Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la buena noticia. Jesucristo te perdonó, anuló el acta de los decretos que había en tu contra según la ley, la quitó del medio y despojó a los demonios de su derecho legal, exponiéndolos públicamente. Y tú, por tu fe en el Hijo de Dios, tienes acceso libre a su trono de gracia y de justicia en todo tiempo. Pero escúchame, esto no es algo que sucede inmediatamente cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sino que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas, dice el Señor. Esto quiere decir que tienes que rendir cuentas, dar detalles de tus obras. No solamente decir, Señor, perdona mis pecados. Por supuesto, Él perdona tus pecados, pero ¿cuáles son? Enuméralos. Para ser libre, lo único que tienes que hacer es confesarlos y renunciar a ellos, confiando en tu inocencia en base a la justicia de Dios mediante tu fe en Jesucristo, para que sean clavados en la cruz y anulados. Proverbios 28:13. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ejercer tu fe en cada asunto específico en donde el enemigo está reclamando derecho legal es la forma de quitárselos para que no pueda seguir operando más en tu vida. Como Dios te aplica a ti la justicia que es en Jesucristo, a los demonios no les queda otra que salir. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
Jesucristo mismo es tu abogado defensor y puedes tener la plena confianza en acudir a Él. En este juicio, el acusado es Satanás y sus demonios, y no tú. Isaías 54:17 dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Es aquí donde se revelan las buenas nuevas de salvación, la obra completa de Jesucristo, en donde el enemigo es echado fuera de tu vida y donde tú eres liberada del pecado y la maldición. Es aquí en donde lo resuelto legalmente en el plano espiritual se empieza a manifestar en el plano físico, con restauración, sanidad física y emocional. Entender estos principios te da el éxito asegurado para alcanzar tu libertad. Primera de Juan 3:3: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Jesucristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sin embargo, mientras no te pongas a cuentas con Dios y no le quitas los derechos legales a los demonios a través de tu fe, vas a seguir sufriendo con cosas que ya no tienes por qué sufrir. Vas a seguir enfermo, oprimido, esclavo del pecado, etc. Esta es una de las claves más importantes que necesitas entender para avanzar hacia tu libertad. Se trata de un tema legal y tú ya tienes toda la victoria asegurada. Sin embargo, muchos de ustedes incluso están cargando con cosas que ya confesaron, pero mientras no ejerzas tu fe sobre tus derechos como hijo en esa área específica y no le notificas al enemigo el desalojo inmediato y lo expulsas de tu vida, los demonios se quedan haciendo de las suyas de manera ilegal y no lo debes permitir más. Otros ni siquiera le han confesado a Dios todos sus pecados. ¿Y qué dice la palabra? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, tu fe en Jesucristo te justifica delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y salvación significa liberación. Entonces debes creer y confesar. Si quieres aprender más, puedes adquirir mi ebook Basta, hoy me declaro libre, en donde te enseño en base a mi propia experiencia cómo ser libre en otras áreas de tu vida. Y además te doy oraciones guías para que lo apliques inmediatamente. Lo vas a encontrar en mi sitio web mujeresdeguerra.org. Y si te gustaría colaborar con este ministerio para que podamos llegar más lejos, seguir creando más contenido para ti y ministrar libertad a los cautivos, si quieres sembrar en tierra fértil, lo puedes hacer en mi sitio web mujeresdeguerra.org/siembra. Espero de verdad que este video te haya sido útil, que lo hayas entendido y que el Espíritu Santo abra tus ojos y te siga revelando, porque sabes que el mundo espiritual es tan amplio y hay tantas cosas que ignoramos. Y bueno, aquí termina este video. Por favor, dale a me gusta, deja tu comentario para que este video tenga más alcance y visibilidad. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Ahora sí, estás preparada para empezar a aplicar los 4 pasos básicos de la autoliberación que te enseñaré en el siguiente video. Dios te bendiga, nos vemos.